Ok, ya. Bueno, ya seguimos con la vez pasada que nos acordamos dónde lo dejamos porque hace como 15 días, ¿no? Pues, por el tema que mencionabas del partidismo LGBT, no sé si viste tú la noticia de un candidato, según yo, se me hizo bien curioso porque era un candidato luchador, tenía una máscara de luchador, no entendí, porque con esto de que ya cualquier, bueno, siempre, ¿no? En México cualquier persona. Creo que para lanzarte como candidato a cualquier puesto público no hay un requisito académico ni de ningún tipo, simplemente no tengo idea cómo es que cuáles son los requisitos, creo que solamente que tengas un número de personas reunidas para hacer un partido y ya con eso. Pues eres Este, independiente, ¿no? O sea, puede ser ahorita pero sabe, con lo que quiere AMLO quitar el INE, sabe. Eh, y no sé, pero no sé si viste ese que era un candidato, lo que entendí que venía de la lucha libre, o por lo menos tenía la máscara de luchador y que le preguntan en una conferencia de prensa a la que él convocó para hablar de su propuesta qué era lo que iba a aportar a la comunidad LGBT y que se quedó callado. Y que le preguntaron nuevamente, le repitieron la pregunta, no respondió y que ya al último simplemente dijo algo así como que vamos a apoyar el aborto, algo así. O sea, no sé si viste esa noticia, pero fue de lo último que vi. No, de hecho Y no vi esa noticia. Veo acá con donde van a Nayarit, pues también a los candidatos y también, ay no. Bueno, obvio se ve quién va por la hegemonía, ¿no? Por los heteronormados, pero tampoco, ¿no? O sea, nada más decían que con sus preferencias sexuales y así de, ay, no, Dios. Pero los pues, LGTB partidistas no ayudan mucho, que digamos, pues representan a la clase, ahora sí que privilegiada y heteronormada. Pues sobre todo porque este supuesto, bueno, porque los luchadores muchas veces ¿cómo decirlo? Se presentan como parte de la clase popular, ¿no? O ciertas clases bajas, o Sí, por lo de menos hecho, así es el discurso, ajá, son la representación del pueblo, ¿no? De, del sí, pueblo, ajá. Y que en el caso de este luchador, por ejemplo, que ya después, al día siguiente o algo así, ya salió a disculparse y a decir que no, que sí, claro que va a apoyar a la comunidad LGBT y salió la foto con con la bandera del arco iris o sea, como si eso fuera todo y así de, ay, no. y ya ajá, diciendo que va a garantizar la seguridad de las personas, el matrimonio igualitario, bueno, cosas así como muy básicas que dices, ok, sí está bien que las garanticen, pero se ve que no tenían ni idea, ¿no? Básicamente, simplemente, o sea, y ese es el tipo de gente que se lanza para ser servidor público. Después a las personas que somos de la diversidad sexual nos detienen en la calle por ir con nuestra pareja o cosa Oye, o y por simplemente mencionarlo, llevar los colores, ¿no? Pero a mí lo que, más que esos luchadores, porque ya sabemos cómo son los mismos LGTB que todavía siguen con sus pinches marchas de antro y así de, ay, güey, o sea, como diciendo, pues sí, pero no es suficiente. Ese es mi conflicto ahorita, bueno, yo, de que la misma población no entiende dónde está parada. bueno, es lo que hemos hablado del capitalismo, o sea, ¿no? Básicamente si tienes privilegios de clase y tienes dinero, pues ya lo demás no te importa o no les importa, entiendo. Sí, o sea, ese es mi conflicto y de hecho, eso ya es más bien personal porque yo estuve de cerca con una persona que ahorita es candidata a regidora y así de, Dios santo, me sentí utilizado y así de, ay no, qué horror, pero bueno, yo espero que no gane. Ah, sí, porque claro, en el caso de esta gente que no es de LGBT, obviamente tienen que tener asesoría de alguien que sí lo es, ¿no? Y tienen que Sí, ser aliados y hacerse aliados de alguien que les asesore y les diga qué pueden decir y qué no, porque claro, ya saben cómo está el ambiente, que no pueden decir cualquier cosa, ¿no? Porque luego los cancelan. así es, no, y aquí no es nada, en Estados Unidos es peor. Sí, sí, porque en Estados Unidos sí es en serio.
si tú dices algo que no, pues como esto, ¿no? Donde se ve que en realidad no te importa, pues simplemente tu carrera política se acaba. Política institucional. Así Aquí, pues es. ya sabemos. No, aquí con con el surgimiento de los partidos evangélicos hay que tener mucho cuidado, no hay que subestimarlos, porque con eso de los valores y la familia y todo eso, pues se ganan muy rápido los votantes, porque son valores que ya son arraigados desde hace muchos años, o sea que es muy fácil, pues, atraer votantes así. Son formas de vida hegemónicas y que la gente las quiere seguir perpetuando, aun cuando todos los días vemos noticias, ¿no? De cómo la mujer, fue golpeada por su marido, este, hijos siendo golpeados, violados. Sí, tal vez no son todas las familias así, pero la gran mayoría. O sea, violencia doméstica es lo menos, ¿no? Y además ahorita en pandemia sabemos que Así está es. habiendo muchas situaciones así, o sea, que la gente no está saliendo de sus casas y Que es, prácticamente pues se destapó el infierno. Así es, ¿no? Y no nada más son golpes, es violencia psicológica. Yo así de, ay, no, qué flojera. Todos los días tener que aguantar eso. Como persona de la diversidad y persona, pues, diversa en todos los aspectos. O sea, ay, no, qué flojera. Pero pues es lo que hay en nuestro México lindo y querido. Luego que llegan estos candidatos del del capitalismo rosa y con ganas de golpearlos, ¿no? No, no sé. Bueno, si es que es violento lo que digo, pero es que sí me sacan mucho coraje. Que digan, que sean tan banales. Ya yendo un poquito, bueno, más para el otro lado del mundo con esto de Elliot Page, ay no, digo, eso es lo que me cae gordo de los artistas principalmente, que lo hacen tan banal, o sea, ay, salí fuera del closet, sí, véanme, ay no, como si fuera tan fácil. Ah, sí, los actores, bueno, sobre todo gente también de dónde, ¿no? De Estados Unidos. O sea, también ahora hagamos como análisis geopolítico, no es lo mismo salir del closet en Estados Unidos, en Nueva York, en LA, que en un pueblito de México, ¿no? Donde básicamente te van a linchar. No, en un pueblito inclusive de Estados Unidos, porque me sorprendió, ¿eh? No sabía, muchos hombres trans estaban diciendo, ay, ¿cómo puedo llegar tan rápido? Que no sé qué, porque tiene dinero, y así le empezaron a decir, porque tiene privilegios, y así, pero hasta eso, claro, los de allá empezaron a cuestionar aquí, pues ay, aquí nada más ven un poquito no sé, de conformidad y eso lo comparten, digo, y no son pendejos, ay, perdón por la palabra, pero sí. Pues sí, sí, es muy, yo lo que veo es que no se entiende, o sea, no se entiende que es, que el problema es sistémico, o sea, no es un problema individual, porque ese es el discurso que se, digamos, que se propone como o que las mismas personas, LGBT y no LGBT, o sea, la gente que no tiene ninguna formación pues para entender cómo funciona la sociedad, básicamente ellos creen que es un asunto individual, ¿no? Como de cambia tu actitud Cámbiate y sé actitud, no seas positivo. negativo, es que eres bien sabe cómo, eso es lo que me han Sí, dicho a mí, es decir, no, güey, yo sé cómo funciona la sociedad, o sea, pues, mm. sí, es decir, sé positivo y la gente te va a sonreír, ¿no? Nadie te va a discriminar. No, no es un asunto de sonreír ni de ser amable, es un asunto de que si yo tengo un novio, por ejemplo, y voy a postularme a un puesto, probablemente ni siquiera me lo den porque la persona que dirige la empresa es homófoba, por ejemplo. Entonces no es un asunto de que yo sea amable. O sea, yo puedo ser muy amable y la gente homófoba sigue existiendo porque es una ideología que se produce hegemónicamente. O sea, no es un asunto individual. Y Así es. como dices, incluso las personas de la diversidad muchas veces tienen interiorizada esa misma ideología heteronormativa. Sí, Entonces, porque, pues ciertos personajes famosillos del podcast dicen, ay, es que yo me conformo con la heteronorma, sí, pero siempre vas a ser un ciudadano de tercera clase. Si a la derecha se le ocurre cambiar todo, te jodes tú también por más privilegios que tengas. Y eso es lo que no entienden, o lo que no les queda claro, pues. Ay,
Ah, ya se desconectó. Bueno, pues ¿qué te parece si seguimos con la lectura Sí, espérame. y a Mm, partir de ahí podemos como ir retomando algunos comentarios, ok, como espérame. hacer reflexión, ¿no? Sí, Es la de historia de la medicalización, está en el grupo. ok. Déjame, es que estoy en la otra computadora Ok. porque ya no me hallé en la otra. Ya no. Como mi sobrinillo lo estuvo usando, ya es idea de limpiarla y todo eso, porque todo bajan los chiquillos, virus y todo eso. Ah, Bueno, tú me dices, estábamos, a ver, déjame ver, ¿dónde nos quedamos? Ay, sí, se me olvidó, una disculpa por lo de la semana pasada. ay, no, Sí, pues, que pues cuando tengas así eventos o yo también, pues ni modo, porque a veces ya ves que uno pues no tiene dinero para andar viendo casi cosas exclusivas y cuando son gratis hay que aprovecharlas. no, luego al final para terminar diciendo, ahora ya no me gustan las películas, porque No, de, fui a ver El Señor de los Anillos porque me gustaban cuando era adolescente, pero ahora ya las leí desde otra perspectiva y dije, esta es la historia heteropatriarcal de sí, toda la vida medieval. pues de hecho el autor Tolkien es racista y un montón de cosas. Ahí está como la J.K. Rowling, digo, cancelado Harry Potter, lo siento, pero tu historia es demasiado clasista. Y El Señor de los Anillos, ¿no? Porque yo decía, bueno, tal vez esta se rescate porque es más adulta y no, o sea, mismo como los personajes que son buenos, ¿no? Son los blancos, los rubios y los orcos que son los malos. Incluso vi una vez un análisis que hicieron, dijeron, es que los orcos parecen personas afroamericanas, básicamente. Así es. Pues Entonces sí era racista, en realidad. así es. A ver, ¿quién eran los malos en Harry Potter? ¿Las personas feas, los hombres lobos? ¿Lo mismo? Bueno, eso sí se viene arrastrando es como de este ideal platónico, ¿no? Que lo creían mucho los griegos, que una persona bella, bueno, también que es bello, ¿no? Pero digamos, una persona bella es buena. Es como este ideal que se viene trayendo desde entonces, muy, muy platónico. Pues sí. Pero No, bueno. es que a mí yo también estoy igual que tú, ya no me gustan las películas, se me hacen muy simples, yo ya sé que va a pasar esto y esto y ya. De hecho, yo estoy viendo más cine, sí estoy tratando como, bueno, lo último que más me ha gustado es obviamente el anime porque me encanta, sobre todo de Estudio Ghibli, o sea, películas así, que incluso son más sencillas, pero tienen como, muestran como realidades. Por ejemplo, vi una que se llama Recuerdos del Ayer, que es de una chica japonesa que recuerda toda su vida siendo una niña en Japón. Mm, Y esa película sí me gustó muchísimo porque básicamente ella hace como que se le regresan sus traumas al regresar a su pueblo. Y bueno, aparte de que la animación está súper padre, a mí que me encanta la animación, este, haz de cuenta que se le regresan como todos sus recuerdos de cuando era niña y se ve como su papá la trataba súper mal, la sociedad japonesa que es muy rígida, o sea, era como una película realista, pues, aunque era animación. pues de hecho, ¿cómo se llama? El director, el Hayao Miyazaki, dijo Miyazaki. que el problema del anime es que ya perdió su realismo y sí, a mí ya el anime casi no me gusta por lo mismo, o sea, las series y eso, porque digo, es que me lo sé, ya vi esta trama, o sea, falta anime más realista, creo yo, y en todos lados, nada más en el anime, películas y todo. Es que él realmente lo que él hace, porque es el problema, la última noticia que vi de él fue el que él criticó el anime por eso, porque él dijo, yo no hago anime, o sea, lo que yo hago, básicamente lo que quiso dar a entender es que lo que él hacía era cine de autor, que en realidad sí es cierto, solo que como la gente lo ve como una animación y en Occidente solemos pensar que la animación es algo para niños, en teoría, que sí, ponle que su animación puede ser vista por niños, pero en realidad trata temas sociales, o sea, muchas de sus películas, incluso aunque sean de fantasía, se ven temas sociales.
y, y tratados obviamente de una manera pues que no es cruda, ¿no? Porque también, por ejemplo, del cine europeo, cuando trata temas sociales, pues sí es muy crudo. O sea, cine de autoras y de directores suelen ser como muy, pues sí, muy crudos al Pues tratar los sí, temas. de hecho, hablando de cruz, te recomiendo una que se llama, bueno, en francés, Les Diables o algo así, Los Diablos. Ese sí está muy fuerte. ¿De qué va? Pues haz de cuenta que son de dos niños huérfanos, pero es la trama, pues, de que un niño sí tenía mamá y la otra no, pero no, como se ven criados juntos, no se quiere separar de ellas y así, temas sexuales, no, no, está muy fuerte. Yo así de, ¿qué onda? Sí, Ay, la sí, voy a buscar, luego me pasas bien el nombre para buscarla. sí. Porque sí, yo te digo, esta película que te decía japonesa no es de Hayao Miyazaki, es de su estudio, pero es de otro director. Pero está padre porque se ve como la familia heteronormativa, pero versión japonesa funciona. Incluso se me hizo, o sea, es conmovedora porque se ve que en una parte, por ejemplo, la niña no, ella cuando recuerda sus vivencias de niña se ve que no era buena en matemáticas y que se vuelve así como el estigma de la familia, porque empiezan a decir, ¿cómo que reprobó? O sea, es estúpida, es retrasada o qué. Su Pues familia, sí. o sea, tenía dos hermanas y la mamá. Y las dos hermanas le hacían bullying, o sea, pero bien feo, así de que es retrasada mental lo que se hacía hablando con su mamá. Y No. después descubren que tiene talento para el teatro. Bueno, algo muy común, ¿no? Los que no somos buenos para las ciencias exactas somos buenos para otras cosas que no tienen que ver. Así es. Entonces, ajá, entonces ella era ese caso y tenía talento para el teatro, entonces que la buscan para ser actriz. Y ella así bien emocionada, ay, sí, y ahí sí también su familia diciéndole, ay, sí, yo en mis tiempos también que no participé en la obra de la escuela y así. Y que el papá le dice, a mí no me gusta el mundo de los artistas, yo no lo recomiendo. Ay, Y, o sea, le trunca, de hecho ella lo narra, porque cuando regresa a ese pueblo, ella regresa porque dice que siempre había querido ser campesina, aunque era una chica de la ciudad y tenía así un trabajo burgués y demás. Entonces regresa como para ayudarles a una comunidad y ella les cuenta, porque se hace amiga de ellos y les cuenta, les cuenta su historia de niña y por eso se ve. O sea, se va viendo toda su historia de niña y que el papá le trunca la carrera de... de O sea, actriz. primero que me dijeron que era una estúpida porque no sabía matemáticas y después le trunca la oportunidad de ser una actriz, que era lo que realmente ella quería. Y que si Pues era sí. buena, pues porque llamó la atención y la empezaron a buscar y todo y que les dijo, no, pues no. Y cuando fue la mamá le dijo, ay, discúlpenos, pero no, le dio un pretexto de que no estaba disponible ella o algo así. Y pues ella así como, Está como la de Perfect Blue, ¿no? Cuando les pasa a las cantantes cuando no, pasan de moda. ese director sí es buenísimo, no, pero él sí las hace súper fuertes, sí. De hecho, Perfect Blue la plagió Darren Aronofsky, un director estadounidense. Sí, con La el plagió para, cisne negro o algo así, ¿no? sí, que también es muy buena, pero en realidad es un plagio de la de Perfect Blue y se ve. Pues está Sí, como la nada de más que Ghost in the Shell Perfect Blue también. es una cantante de pop, una idol, y el Cisne Negro, pues una bailarina, ¿no? Que sí es creíble que sucede eso en el ambiente de la danza, pero sí. Y vi una entrevista donde el director decía que cuando él vio que lo habían plagiado, que le preguntó al director porque se lo encontró en un festival y que nada más le dijo, ay, sí, sí la vi, me inspiré o algo así. Me inspiré ese Y, plagio. Eh, y el director japonés que se lo tomó, pero el otro día estaba hablando con un amigo porque estamos hablando de eso, de que ese director se lo tomó así como súper, o sea, como que ni me importó, pues dijo, ah, mira, de hecho hizo una broma en una entrevista porque dijo, pues ahora ya sé cómo voy a decir cuando me influencien otras ideas, voy a decir que me inspiré. Así me dijo Christopher Nolan, sí, que se inspiró en mi película. Y sí. y sí, bueno. Ah, David, Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ya ni sé. nos quedamos en la página 15. Vamos a ver, hablando de medicalización y de...
¿En qué parte? Bueno, ¿es página 17 o página 15 del texto? 16, 15. Me acuerdo, bueno, al menos en el video me acuerdo que estábamos analizando los puntos, entonces sabes que más bien va a ser en la 14, en donde dicen la Edad Media. A ver. Ah, 14. En la Edad Media, ¿no? Ok. Ajá. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Tú. Ok. Eh, a ver si está bien conectado, sí. En la Edad Media, en cuanto se descubría un caso de lepra, era inmediatamente expulsado del espacio común de la ciudad, desterrado a un lugar confuso donde su enfermedad se mezclaría con la de otros. El mecanismo de la exclusión era el de la purificación del medio urbano. Medicalizar a un individuo significaba separarlo y de esa manera purificar a los demás. Me suena mucho lo que estamos viviendo actualmente. Así es. Era una medicina de exclusión, el propio internamiento de los dementes, malhechores, etcétera. En el comienzo del siglo XVII obedeció todavía a ese concepto. En compensación, existió otro gran sistema político médico que fue establecido no contra la lepra, sino contra la peste. En este caso, la medicina no excluía ni expulsaba al enfermo a una región tétrica y llena de confusión. El poder político de la medicina consistía en distribuir a los individuos unos al lado de otros, aislarlos, individualizarlos, vigilarlos uno a otro, verificar su estado de salud, comprobar si vivían o habían muerto y en mantener así a la sociedad en un espacio dividido, inspeccionado, constantemente vigilado y controlado por un registro lo más completo posible de todos los fenómenos ocurridos. Hubo pues el esquema médico de reacción a la lepra, que era de exclusión, de exilio, de tipo religioso, de purificación de la ciudad, y el que suscitó la peste, en el que no aplicaba el internamiento y el agrupamiento fuera del centro urbano, sino por el contrario, se recurría al análisis minucioso de la ciudad, al registro permanente. El modelo religioso fue, pues, sustituido por el militar, y es la revisión militar y no la purificación religiosa la que en el fondo sirvió esencialmente de modelo a esa organización político-médica. La medicina urbana, con sus métodos de vigilancia, de hospitalización, etcétera, no fue más que un perfeccionamiento en la segunda mitad del siglo XVIII del esquema político-médico de la cuarentena, que había sido iniciado a fines de la Edad Media en los siglos XVI y XVIII. La higiene pública fue una variación refinada de la cuarentena y de ahí parte de la gran medicina urbana que aparece en la segunda mitad del siglo XVIII y que se desarrolló sobre todo en Francia. Los objetivos de la medicina urbana fueron esencialmente los siguientes. Eso fue lo que leímos la vez pasada, ya me acuerdo. Nos quedamos en el punto 4. Tan, tan, tan. Tres. Ah, Entonces el 3 es el último. en el 3. A ver. Me voy a saltar entonces. O lo leo. ¿Quieres que lo lea? Sí. Ok. Bueno, entonces vuelvo a leer los puntos. Ok. Entonces, uno, analizar los lugares de acumulación y amontonamiento de todo lo que en el espacio urbano podía provocar enfermedades, lugares que generaban y difundían fenómenos epidémicos o endémicos. Se trataba fundamentalmente de los cementerios.
Fue así como surgieron entre 1740 y 50 las protestas contra el hacinamiento de los cementerios y comenzaron las primeras grandes emigraciones de los cementerios hacia la periferia de la ciudad alrededor de 1780. En esta época aparece el cementerio individualizado, es decir, el ataúd individual, la sepultura reservada para familias donde se inscribe el nombre de cada uno de sus miembros. Es frecuente la creencia de que en la sociedad moderna el culto a los muertos se debe a las enseñanzas del cristianismo. No comparto esta opinión. No hay nada en la teología cristiana que induzca a creer en el respeto al cadáver propiamente dicho. El Dios cristiano todopoderoso puede resucitar a los muertos aun cuando estén mezclados en el osario. La individualización del cadáver, del ataúd y de la tumba aparecieron al final del siglo XVIII por razones no teológico-religiosas de respeto al cadáver, sino por motivos políticos sanitarios de respeto a los vivos. Para proteger a los vivos contra la influencia nefasta de los muertos, es preciso que estos últimos estén también clasificados, o mejor si es posible, como los primeros. De esta manera apareció en la periferia de las ciudades a fines del siglo XVIII un verdadero ejército de muertos también alineados como una tropa a la que se le pasa revista, pues era necesario controlar, analizar y reducir ese peligro perpetuo que constituyen los muertos. En consecuencia, se les colocaría en el campo, ordenadamente uno al lado del otro, en las grandes planicies que circulaban las ciudades. No era una idea cristiana, sino médica, política. La mejor prueba es que cuando se pensó en el traslado del cementerio de los inocentes de París, se acudió a Fourcroy, uno de los más grandes químicos de fines del siglo XVIII, para saber cómo había que combatir la influencia de ese cementerio. Y es él quien pide se traslade al cementerio, es él quien al estudiar las relaciones del organismo vivo y el aire que se respira, se encarga de esta primera policía médica urbana, sancionada por el exilio de los cementerios. Otro ejemplo es el caso de los mataderos, también situados en el centro de París, respecto a los cuales se decidió, después de consultar con la Academia de Ciencias, instalarlos en los alrededores de la ciudad al oeste de la Villette. El primer objetivo de la medicina consistía, por lo tanto, en analizar los sectores de hacinamiento, de confusión y de peligro en el recinto urbano. La medicina urbana tuvo un nuevo objetivo, el control de la circulación, no de la circulación de los individuos, sino de las cosas o de los elementos, esencialmente del agua y el aire. Era una vieja creencia en el siglo XVIII, la de que el aire influía directamente sobre el organismo, porque transportaba miasmas o porque su excesiva frialdad, calor, sequedad o humedad se transmitían al organismo. Y por último, que el aire ejercía por acción mecánica una presión directa sobre el cuerpo. El aire era considerado como uno de los grandes factores patógenos. Pero ¿cómo mantener las cualidades del aire en una ciudad y lograr un aire sano cuando éste está bloqueado y no puede circular entre los muros, las casas, los recintos, etcétera? Surge entonces la necesidad de abrir grandes avenidas en el espacio urbano para mantener el buen estado de salud de la población. Por consiguiente, se solicitó la opinión de comisión de la Academia de Ciencias, de médicos, químicos, etcétera, acerca de los mejores métodos de ventilación de las ciudades. Uno de los casos más conocidos fue la desviación de casas, la destrucción de casas que se encontraban en los puentes de las ciudades por causa de la aglomeración y el precio del terreno. Durante la Edad Media y también en los siglos XVII y XVIII, algunas viviendas se construyeron en los puentes. Se consideró entonces que estas casas impedían la circulación del aire por encima de los ríos y que
retenían el aire húmedo en sus márgenes y fueron sistemáticamente demolidas. Se llegó incluso a calcular las muertes que fueron evitadas gracias al derribo de 3 casas construidas sobre el Pont Neuf, 400 personas por año, 20.000 en 50 años, etc. Se organizaron, por lo tanto, corredores de aire, así como también de agua. En París, en 1767, un arquitecto llamado Moreau tuvo la idea precoz de proponer un plan modelo para la organización de las márgenes e islas del Sena, que no se aplicó hasta comienzos del siglo XIX, y con el fin de que la propia corriente del río limpiara de miasmas a la ciudad. Así pues, el segundo objetivo de la medicina urbana es el control y establecimiento de una buena circulación del agua y del aire. Pues no, bueno, no sé, ¿se podría establecer algún paralelismo con lo de ahora? No sé si en el discurso que estamos viendo ahora sobre el virus se vea algo sobre el aire. Pero El, básicamente las mascarillas incluso impiden el aire, entonces no pues de sé. hecho, pues sí, el salir, el respirar aire puro, bueno, no puro, pero sí salirte de la casa, ¿no? Tener Pero eso ya no es eventos, recomendado, ¿no? Más bien al revés. pues sí, o más bien ir al mar, por ejemplo, eso no debieron quitarlo porque pues el mar es sal, es agua Ajá. salada y la sal purifica. Pero no, no sé, el discurso actual no es que falte aire, más bien no importa que no respires, tú ponte la mascarilla. Así es, o más bien el agua ahorita, ¿no? Bueno, Que en México tenemos el problema del agua, pero pues no sé si, o sea, no sé si sea como, o lo propongan como una consecuencia del virus, no, no tiene nada que ver, ¿no? Según. según, pero es parte de todas maneras. ¿Quién tiene el acceso al agua? Las clases privilegiadas. ¿Quién puede Ah, eso sí, pagarlo? sí. ¿Donde tú vives se está viendo el problema del agua también o no? ¿O solo en... Pues no, pero ahora aquí tenemos lo que son los morosos, pues que no pagan, entonces la comisión corta el agua y así. Y los que sí pagan, pagamos, bueno, mis papás, pues nos cortaron el agua, por ejemplo, como 2 o 3 días. Entonces, pues ese es el problema. Y sí, de todas maneras, o sea, porque Nayarit abastece a otra región, no nada más aquí. Entonces, pues también tenemos ese problema. Pues sí. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? ¿Quieres continuar o sigo yo? Ahí voy. Yo continúo porque. Ujú. 3. Otra gran finalidad de la medicina urbana fue la organización de lo que podríamos llamar distribuciones y secuencias, donde donde colocar los diferentes elementos necesarios a la vida común de la ciudad. Se planteaba el problema de la posición recíproca de las fuentes y los desagües o de las bombas y lavadoras o lavaderos fluviales. ¿Cómo evitar la filtración de aguas cloacales en las fuentes de agua para beber? ¿Cómo evitar que la bomba que abastecía de agua para beber a la población no aspirara agua sucia de los lavaderos vecinos? En la segunda mitad del siglo XVIII se consideraba que, que esa desorganización era la causa de las principales enfermedades epidémicas de las ciudades. Ello dio origen a la elaboración del primer Plan Hidrográfico de París en 1742, que fue la primera investigación sobre los lugares en que se podía extraer agua que no hubiera sido contaminada por las cloacas sobre, y sobre política de la vida fluvial. Al estallar la Revolución Francesa en 1789, la ciudad de París ya había sido detenidamente estudiada por una policía médica urbana que había establecido las directrices de lo que debería realizar una verdadera organización de salud de la ciudad. Sin embargo, hasta finales del siglo XVIII no se tocó el tema del conflicto entre la medicina y otros tipos de poder, la propiedad privada. La policía autoritaria con respecto a la propiedad privada, a la habitación privada, no fue esbozada en el siglo XVIII, salvo en uno de sus aspectos, las cuevas. Las cuevas que pertenecen al propietario de la casa quedan sujetas a ciertas regulaciones en cuanto a su uso y a la construcción de galerías.
Este era el problema de la propiedad del subsuelo del siglo XVIII, planteado a partir de la tecnología minera. Desde el momento en que se supo construir minas de profundidad surgió el problema de su pertenencia. A mediados del siglo XVIII se elaboró una legislación autoritaria sobre el subsuelo que disponía que su propiedad no correspondía al dueño del suelo, sino al Estado, al rey, y de esa forma el subsuelo de París fue controlado por las autoridades, mientras que el terreno de su superficie, al menos lo que concierne a la propiedad privada, no lo fue. Los espacios comunes como los lugares de circulación, los cementerios, los osarios y los mataderos fueron controlados, lo que no sucedió con la propiedad privada antes del siglo XIX. La medicalización de la ciudad en el siglo XVIII es importante por varias razones. Uno, por intermedio de la salud, de la medicina social urbana, la profesión médica se puso directamente en contacto con otras ciencias afines, fundamentalmente la química. Desde la época de confusión en que Paracelso y Valmont trataron de establecer las relaciones entre la medicina y la química, no se logró nada más a este respecto, y fue precisamente el análisis del aire, de la corriente de aire, de las condiciones de vida y de la respiración lo que puso en contacto a la medicina y a la química. Fourcroy y Lavoisier, no sé si lo pronuncié bien, se interesaron por el problema del organismo por medicación del control del aire urbano. La intercalación de la práctica médica en un cuerpo de ciencia físico-química se hizo a través de la urbanización. No se pasó a una medicina científica a través de la medicina privada, individualista, ni a través de una mayor atención del individuo. La introducción de la medicina en el funcionamiento general del discurso y del saber científico se hizo a través de la socialización de la medicina, del establecimiento de una medicina colectiva, social, urbana. A ello se debe la importancia de la medicina urbana. La medicina 2. La medicina urbana no es realmente una medicina del hombre, del cuerpo y del organismo, sino una medicina de las cosas, del aire, del agua, de las descomposiciones, de los fermentos. Es una medicina de las condiciones del medio de existencia. Esta medicina de las cosas ya esbozada, sin emplear todavía el término, el concepto de medio ambiente que las naturalistas delfines del siglo XVII como Cuvier iban a desarrollar. La relación entre organismo y medio se estableció simultáneamente en el orden de las ciencias naturales y de la medicina por intermedio de la medicina urbana. No se pasó del análisis del organismo al análisis del medio ambiente. La medicina pasó del análisis del medio a de los efectos del medio sobre el organismo y finalmente al análisis del propio organismo. La organización de la medicina urbana fue importante para la constitución de la medicina científica. 3. Con la medicina urbana aparece poco antes de la Revolución Francesa, que habría de tener importancia considerable para la medicina social, la noción de salubridad. Una de las decisiones tomadas por la Asamblea Constituyente en 1790 o 1791 fue, por ejemplo, la creación de comités de salubridad en los departamentos y ciudades principales. Es preciso señalar que la salubridad no es lo mismo que la salud, pero se refiere al estado del medio ambiente y sus elementos constituyentes que permiten lo mejor a esta última. La salubridad es la base material y social capaz de asegurar la mejor salud posible a los individuos. Correlacionado con ella surge el concepto de higiene pública, como la técnica de control o de modificación de elementos del medio que pueden favorecer o perjudicar la salud. La salubridad e insalubridad significan el estado de las cosas y del medio por cuánto afectan a la salud. La higiene pública es el control político científico de este medio. El concepto de salubridad aparece pues al comienzo de la Revolución Francesa y del de la higiene pública había de ser el concepto en la Francia de principios del siglo XIX. Abarca lo esencial de la medicina social. Una de las grandes revistas médicas de la época de Hygiène Publique, no sé, que empieza a publicarse en 1820, será el portavoz de la medicina social francesa. Esta medicina distaba mucho de la medicina de Estado como se definía en Alemania, pues estaba mucho más cerca de las pequeñas comunidades, las ciudades y los barrios, y al mismo tiempo no contaba todavía con ningún instrumento específico de poder. El problema de la propiedad privada, principio sagrado,
impidió que esta medicina fuera dotada de un poder fuerte. Pues si bien las, bueno, no sé, Medicine, no sé cómo se pronuncia, alemana le gana en poder. No cabe duda de que su agudeza de observación y su cientificidad son superiores. Gran parte de la medicina científica del siglo XIX tuvo su origen en la experiencia de esta medicina urbana, que se desarrolló a finales del siglo XVIII. ¿Puedes continuar? ver, déjame estoy poniendo aquí un ventilador. Ay, yo tengo la ventana abierta porque con el ventilador pues ya ni plan ni se escucha nada. Ya sé, nada más que lo estoy apagando ahorita justo para que se escuche más. Ahí está. Entonces sigue. Medicina de la fuerza laboral. Me acomodo otra vez porque yo aquí tengo todo improvisado. Ay, pues sí. Medicina de la fuerza laboral. La tercera dirección de la medicina social puede ser analizada a través del ejemplo inglés. La medicina de los pobres, de la fuerza laboral, del obrero. No fue la primera meta de la medicina social, sino la última, como era de esperarse, ¿no? O sea, lo que estábamos diciendo, primero las clases altas, los que tienen dinero, después los pobres a los que el Estado de los que tiene que ocuparse. Pues ya ahorita con la robotización de la sociedad eso ya no va a ser, ya vamos a ser como elementos de desperdicio, porque ya los robots van a hacer todo. Bueno, es algo que se proyecta, ¿no? Pero no sé si ya directamente estamos cerca de eso, por lo Pues menos. de hecho una prima que trabaja en HP en Guadalajara precisamente decía que compraron unos robots muy grandes, unas máquinas pues que ya hacían todo eso y por eso estaban prescindiendo de la gente, porque esos no piden seguro, esos no protestan, no hacen huelga y a rato Animatrix. En las fábricas, ¿no? Que la fábrica era como el lugar que analizaban estos autores del socialismo para hablar que era la empresa paradigmática del capitalismo, que pues como dices ya no va a ser esa, pero pues ahora tenemos la explotación, por ejemplo, en plataformas, ¿no? El otro día estaba viendo un documental de eso, de cómo gente que trabaja online, pues a fin de cuentas también, como no hay prestaciones ni nada, pues también la explota. No, sí, sí, hay la autorrepresentación es lo que decía el surcoreano, ¿no? Es el Byung-Chul Han. Sí, que, o sea, que la gente, por ejemplo, a través de la serie se proyecta los perfiles sociales en Instagram y todo eso. Entonces es una explotación de sí mismo, porque ya no es de, ah, ya, el trabajo a las 8 horas y ya me voy para mi casa, sino que eso continúa y continúa y continúa y no tiene fin. Pero incluso gente que trabaja por ejemplo, vi un documental donde que entrevistaron a una persona que trabajaba para Facebook, ahora sí que para Facebook, para este tipo de empresas como freelancer, dando perfiles, o sea, haciendo como diferentes trabajos que básicamente él terminó diciendo que espiaban a la gente, que no es Ah, nada, no sí, es... yo sí vi el pedacito de ese documental, lo pasaron en el cable. Ah, sí, Sí, bueno, yo lo vi en Deutsche Welle, en un canal alemán. no, pues sí, ajá, en ese, pues yo lo vi cuando mi papá estaba en el hospital, ahí el documental un pedacito, sí lo vi, que cómo espiaban a la gente y por eso no lo soportó y se salió. Pero lo más increíble es que él decía, pues es que entonces envíenos un profesional mental o algo para ayudarnos, porque para ayudarme, ¿no? A yo superar esto, no. Él no tenía un problema, él estaba viendo lo que en realidad estaba pasando. Pues sí, cómo la gente le Así, da acepto, acepto, acepto las publicaciones, o sea, y pues sí, como esa necesidad, si no estás en Facebook o en alguna red social, Instagram no existes. sí. No, y ahora con la pandemia, pues más, porque prácticamente ya todo es online.
pero incluso gente que hace trabajos freelance, o sea, sí que no son tan visibles como ese, o por ejemplo, otra chica que creo que les escribía los textos para comerciales o algo así, también decía lo mismo, es que me pagan apenitas, o sea, para cubrir los gastos, y aparte tiene que competir con otras personas que hacen el mismo tipo de trabajo en una plataforma. Pues está como los de Rapid, ¿no? Uber Eats y todos esos que dicen que son socios. ¿Para qué? Para no darles prestaciones, porque es un trabajo, es un empleo, pues es un empleo, no son socios, porque si fueran socios también tuvieran ganancias. De hecho, así es como se ha vendido este concepto de freelancer, ¿no? O trabajo freelance, que básicamente la empresa te contrata, pero tú mantienes tu, ¿cómo lo venden? Algo así como que tú mantienes tu individualidad, tu autonomía, ¿no? Sí, Tú por no te eso. vas a llegar a ninguna empresa, o sí, pero qué casualidad, pero no te van a dar prestaciones, no te van a dar antigüedad, Ni no vas a pensiones. generar, ajá, no vas a generar ningún tipo de antigüedad para una pensión. Entonces, y ya nada más con decirte que eres autónomo y que puedes trabajar, Oye, y eso los, pues ay, ya bueno, con... va a sonar muy dicotómico, ¿no? En esta situación, eso las derechas lo llaman comunismo. ¿Cuál comunismo? Si los sindicatos, las luchas laborales, pues sin eso, pues mucha gente no hubiera podido tener lo que tiene ahorita. Sobre De hecho, todo los mucha gente baby lo usa, boomers. pero la jornada de 8 horas como estándar fue un logro de un grupo de anarquistas que se quejó porque anterior a eso las jornadas eran de 10 12 horas, que ya regresamos, ¿no? Actualmente muchos empresarios contratan a la gente y trabajan más de 8 horas, pero Así es, se supone que no es legal, pero pues bueno, les vale. así Ahí es. se ve cómo el Estado no interviene en esto, ¿no? ¿Qué tal en otro tipo de cosas sí que se meten, pero a inspeccionar si los empresarios cumplen con que sus empleados solo trabajen 8 horas, no, eso no. No, porque después lo siguen molestando por WhatsApp, por plataformas de redes sociales, no es de, ay, bueno, ya cumpliste y ya se acabó. No, sigue la friega. Y que entrégame esto y que hazme aquello, pues sí, lo mismo. Ah, sí, ahora es peor, el trabajo online es peor, claro, porque ya se acabó el hecho de que trabajabas nada más en la empresa y saliendo adiós, no, no, ahora ya 24 horas eres empleado. Así es. Entonces, me quedé. Lo que caracteriza la medicina urbana francesa es el respeto por la vivienda privada y la norma de que el pobre, la plebe, el pueblo, no debía ser considerado como un elemento peligroso para la salud de la población. El pobre, el obrero, no fue analizado como los cementerios, los osarios, los mataderos. O sea, aquí se ve como el conocimiento siempre ha sido, que pues lo sigue siendo, ¿no? O sea, sigue siendo un privilegio de gente que forma parte de hasta cierto punto de una élite, ¿no? Incluso las personas que fuimos a la universidad tuvimos un privilegio, o sea, estuvimos en una situación privilegiada, por Y más que de no... hecho, los que tuvimos este acercamiento a las ciencias sociales, tuvimos un privilegio porque eso ya no va a existir. Por lo mismo, porque si la gente se acercara a la historia y leyera y supiera cómo funciona la sociedad realmente, ya estuvieran las protestas, pero este surgimiento de carreras técnicas, de no ver lo humano, es para ese propósito. Sí, obviamente. Y de hecho ya ni siquiera, o sea, porque es lo que yo decía, ¿no? Ya ni siquiera en ciencias sociales se cuestiona este tipo de cosas como hace poco, bueno, hoy justamente una persona eh, se me acercó para preguntarme informes sobre un taller que voy a dar y me dijo, ay, pero no es muy, ¿cómo me dijo? ¿No crees que es muy grosero decir que es necropolítica, la medicina o eso? La necropolítica abarca mucho, no, no es solo eso, yo decía, Pues güey, o claro sea, que sí. y te Porque aseguro que esa persona da clases en alguna universidad de ciencias sociales, pero no puede hacer la relación de que la necropolítica es una práctica que estamos viviendo hoy día, con la práctica de la medicina también. pues ahorita que me comentaron en YouTube que tendría que leer más sobre feminismo porque hablé de los tipos de feminismo y así de, ay, sí, luego lo leo, o sea, porque digo, ay, pues obvio que sé de los tipos de feminismo,
sexólogo, estudié ciencias sociales, tengo una licenciatura en filosofía, claro que sé de feminismo y cómo se cuecen y quién está en No, las... y aparte que hemos estado en los movimientos, ¿no? O sea, no solo Sí, tenemos esta parte teórica, sino también la práctica. O sea, hemos estado en los movimientos, tanto tú como yo, o sea, en nuestros respectivos lugares. así es. Porque sí, o sea, yo también recorrí como distintos espacios y pues de todos me llevé algo, no voy a decir que no, pero pues sí, realmente ya para mí son algo pasó, la a- mayoría de ellos. Así es, o sea, estar en diplomados, en marchas, a mí me corrieron de una marcha feminista, o sea, claro, Pero bueno. ah, bueno, Eh, nosotros sí tenemos de dónde abrevar, ¿no? No solo nuestra experiencia, porque también se confunde esto, ¿no? O sea, tenemos la parte teórica, pero también la práctica. Y esas son las dos dimensiones que tienes que tener para hablar de algo. así es. Porque también el problema de las universidades de ciencias sociales es que están llenas de gente que habla incluso de temas que no entiende. O Ay, pues sea, la el profesor. pobreza, simplemente es eso, ¿no? Hablas, o sea, es una tesis de la pobreza y ¿sabes qué es vivir en la pobreza? Sabes que, por ejemplo, ahora vi las noticias del chisme, por ejemplo, porque capaz me prendido la tele, que cierto artista grupero le compró a Belinda un anillo de 3 millones de dólares. Digo, Dios santo, eso es hasta grotesco escucharlo para la clase marginada mexicana que está en esta situación de pandemia. Pero de qué vive el mexicano, de utopías y de aspiraciones nada más, y así de ahí. Sí que suena feo, pero pues eso es. No, y lo más absurdo y grosero de este tipo de artistas en México es que son artistas que están dirigidos a un público popular de clase baja. Así Es es. decir, los que les hacen nomás tres fortunas es toda la gente que pues no tiene, básicamente yo creo que ahorran todo el año para ir a su concierto o algo así, ¿no? Me imagino. Digo, sí, a los que nos gusta otro tipo de nos pasa eso. Bueno, Sí, a de mí me hecho. lleva a pasar. No con él, con otro tipo de artista Bueno, que me otros tipos gustaba. de artistas, sí, yo me he quedado, bueno, con las ganas de ir a un concierto de metal, pero ve el precio del boleto y digo, no, gracias. Luego compro el CD original, si trato de comprar el CD original de ese concierto, o sea, que es de unos 500 600 pesos a 2.500 el boleto, pues, pues sí. O pirata lo veo en Sí. internet, aunque me van a decir, ay, ¿por qué no lo compras original? Luego cuando salen con su moralina, ¿no? Ay, no, pues no, Ahora ¿cómo se llama? Son descargas. Ahora tienes que comprar el MP3 eh, oficial pues sí. del artista. Sí, ya son descargas por internet, pero tienes que comprar la oficial, no la pirata. Yo tengo el Spotify pirata en el celular. Pues sí. Ay, en serio, luego me dices cómo. Pues nomás le pones Bueno, Spotify APK Pro y ya con eso. ok. Yo lo quiero bajar, pero para la compu se podrá. Sí, también. Es más complicado, pero sí se puede. Ok, gracias. Somos clase baja, ni modo. Ni modo, pues sí, no es de pagar una mensualidad. Prefiero pagar en Amazon Prime, pues de sí, pues envíos gratis. Por eso lo pago, nada más por eso. Y ni siquiera pago el completo, ¿eh? Nomás para el envío y las películas y ya. Por eso me interesa. ¿De qué? ¿De Netflix? No, Amazon Prime. Ah, ok. No, Pues, yo no tengo nada, ni Netflix, no nada. Yo lo único que tengo es internet y ese es mi único lujo. pues Y ahí sí. veo todo en páginas pirata. Así, si veo una serie de Netflix que me gusta, la busco en una página pirata y ya, la veo ahí. Pues yo también, como la de Merlisa Pere Aude, me descargué un grupo de Telegram y ahí lo estoy viendo. Bueno, lo voy a ver en la segunda temporada. Ay, no le he visto de qué va. No, pues es una serie de filosofía, está más o menos, o sea, pero está mejor que, vaya, es otro mundo, pues es España, Europa, nada que ver con los maestros de filosofía de aquí. Y ya dicen, ay, ya los Claro, maestros de Mary. filosofía quieren ser como Merlisa, también tontos, pues ¿de dónde? Pues que Merly también yo he visto que la han criticado porque dicen, eso no es.
Bueno, que es como un cliché también de un profesor de filosofía, ¿no? Pues fíjate que no, a mí me gustó mucho porque mostraron la parte humana del personaje, porque eso es lo que pasa con los maestros de filosofía, que se sienten muy acá, sí, pero son más corrientes que humanos, o sea, los ves en su vida personal y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se atreve a hablar de ciertas cosas, no? Así de, Bueno, entonces sigo. ok. ¿Por qué en el siglo XVIII no se planteó el problema de los pobres como fuente de peligro médico? Las razones fueron varias. Una de orden cuantitativo, el hacinamiento no era todavía tan grande como para que la pobreza representara un peligro, pero hubo una razón más importante, la de que el pobre funcionaba en el interior de la ciudad como una condición de la existencia urbana. Que esto es algo que no, bueno, yo no sé si aquí parece que lo tenían consciente los médicos y la gente, pues, ¿a quién se referirá? Yo pienso que se refiere a los gobernantes, ¿no? Que estaban planeando todo esto. No creo que esto la gente como tal lo tuviera consciente o no, no sé, pero por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora, pues es lo mismo. O sea, ¿quiénes son las personas que están yendo a trabajar y que no pueden quedarse en sus casas? Las gentes, las pobres, Las gente, las que básicamente. están en el comercio informal, las que tienen su puesto en la calle, porque también a los que tienen, o más bien a pues los sí también tienen su changarrillo en el centro, pero pues son gente también pobre, no son de una empresa grande, son microempresarios que apenas lo lograron y muchos quebraron. Sí, o sea, ponle que los microempresarios va el dueño un ratito, pero probablemente muchos de ellos tienen contratada gente, que es la gente pobre que realmente está yendo a trabajar. O sea, Y ni gente que, siquiera, y cuando le cierran a los microempresarios, también la gente pobre pues se queda sin trabajo. O sea, yo estoy hablando así. de los microempresarios que ya tienen, por ejemplo, una tiendita o cosas así, que es muy local, o sea, que no tienen, ahora es como se dice, franquicias. Sí, es como lo más digno dentro del capitalismo. Ese tipo de empresarios a mí sí me, o sea, ahora sí que tipo Byul Chulhan, pero anterior, ¿no? O sea, es autoexplotación, pero por lo menos no estás explotando a nadie más, te estás explotando tú mismo. Entonces, bueno, ahí todavía, pero claro, como dices, también quebraron y pues, y sí. Yo conocí, tengo una vecina que tenía, bueno, unos vecinos que tenían dos negocios, el principal y el otro que habían abierto hace poco. Y el de hace poco, pues lo tuvo que cerrar. O sea, ya habiendo pagado una renta de 30,000 pesos y algo así, él lo tuvo que cerrar porque pues no, como fue en plena pandemia, Pues sí. pero pues imagínate la gente que abrió su negocio en ese periodo. Yo no he visto, me gustaría ver más noticias de gente que le fue lo que le pasó, no dudo que haya habido suicidios, o sea, gente que, porque imagínate, o sea, abriste tu negocio con todo lo que tenías invertido en el año 2020 y te cierran, pues prácticamente, no, o sea, incluso gente que tuvo que pedir préstamos, no sé, me imagino, ¿no? Porque no, Pues, no he visto muchas noticias al respecto, pero supongo que deben haber, están siendo invisibilizadas. ay, pues claro, y más con esas reformas del viejito este, también. Ay, no. Por eso me llama la atención esto que está diciendo Foucault aquí, o sea, aquí están como hablando de que los pobres, o sea, este discurso pues obviamente está dicho desde una clase alta, ¿no? La Pues, anterior a esto, los pobres eran vistos como una amenaza, pues porque no tenían higiene, básicamente. así es. Pues ahí está como la Ajá, no. película del perfume, ¿no? Cómo salían a las calles, cómo vendían ahí todo insalubre, feo. Y cómo vivían los ricos, muy apartados de la sociedad. Pues como Sí, en Guadalajara, ¿no? O aquí mismo también, donde vivo. O sea, los ricos viven en los cerros acá, pero no viven en la ciudad. es lo que te digo, que siento que hay una, pero no es algo que se esté mencionando actualmente. Y todavía alguien me dijo que era muy exagerado hablar de necropolítica. Es necropolítica. Porque es O sea, necropolítica. mandar a la gente pobre a trabajar es dejarla morir, básicamente, porque si Así hay es lo que que les va. decía un economista en Estados Unidos. ¿Quién tiene que usar cubreboca? Los empleados, los que están atendiendo restaurantes. ¿Quién se contagia más rápido? Ah, los que viajan en metro, en transporte público. O sea, pues sí, Pues claro que es necropolítica, claro que sí. obviamente.
No, no solo matar directamente, sino dejar morir. Dejar morir, exacto. Dejar morir a alguien también es necropolítica. Así es. Y es lo que habla aquí. O sea, él dice que el discurso de la medicina que se estaba creando, pues todavía ya no veía a los pobres como amenaza hasta ese momento, pero anteriormente sí. ¿Por qué? Porque no tenían higiene. Entonces, ¿qué pasaba? Pues podían contagiar de todas estas enfermedades que se volvieron epidemias y pandemias. ¿A quién? Pues a los ricos, A obviamente. los ricos. ¿Por qué en el siglo XVIII no se planteó el problema de los pobres como fuente de peligro médico? Las razones fueron varias. Unas de orden cuantitativo, el hacinamiento no era todavía tan grande como para que la pobreza representara un peligro. Pero hubo una razón más importante, la de que el pobre funcionaba en el interior de la ciudad como una condición de la existencia urbana, o sea, lo mismo que ahora. ¿Quiénes son los que trabajan en todos los negocios de comida que te van a llevar tu comidita a la casa? Pues los pobres, o sea, Los pobres, obviamente. los que tienen que viajar en moto, inclusive como un artículo que leí de los que están en Uber Eats y todo cuando se accidentan. A la gente no le importa si la persona está bien o mal, si no le llegó la pizza a tiempo es lo que les enoja. Y es el problema. O sea, realmente lo que estamos viendo, pues es que no se está teniendo la conciencia de que la gente que está en una situación realmente vulnerable por estar trabajando, pues son los pobres. O sea, bueno, los ricos o las pocas, no sé si decir clase media, que quedan, pues siguen trabajando en su casa, ¿no? Gente que Pues tiene. los médicos que son la última parte de la clase media y los abogados, creo. Yo, bueno, nada más los médicos son los que no trabajan en su casa. Que podría decirse Pero que, toda esta gente que hace programación, que hace diferentes tipos de trabajos que pueden hacer en su casa y que les pagan un sueldo para quedarse, pues también, ¿no? pues, la nueva clase, ¿no? Tecnológica, no sé cómo eran los famosos youtubers o influencers que son más grandes, ¿no? Estos reciben dinero sin hacer nada y hacen contenidos desde su casa. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ellos. De hecho, no sé si ya habrá estudios sociológicos o de análisis social al respecto, pero sí, ya son o sea, podrían ser como una clase en sí mismos, ¿no? No sé, no económica, pero sí como laboral, ¿no? Porque Laboral, no están. pero también hay un riesgo. Te cierran el canal o eres vetado y censurado y se te acabó el negocio. O sea que no es algo seguro. Sí, de hecho. De hecho, es por eso que muchos se están quejando, ¿no? Porque ya no pueden decir, o sea, tratan como de poner todo de manera que no lo censuren, pero pues entonces ya no pueden decir muchas cosas. Decir nada. Así es, pues ahorita nosotros como quien dice no somos nadie, por eso podemos decir. Pero si tuviéramos un canal grande monetizable, ¿cómo nos fuera? Ay, no. Bueno, los pobres de la ciudad hacían diligencias, repartían cartas, recogían la basura, retiraban de la ciudad muebles, ropas y trapos viejos que luego redistribuían o vendían. O sea, básicamente está hablando de lo que ahora hacen lo que se llaman basureros, ¿no? O gente que recoge la Los basura. perpetradores, sí. Formaban parte de la instrumentación de la vida urbana. En esta época las casas no estaban numeradas ni había servicio postal y nadie mejor que los pobres conocían la ciudad con todos sus detalles e intimidades y cumplían una serie de funciones urbanas fundamentales como el acarreo de agua o la eliminación de los desechos. Bueno, esta ahorita ya sí está automatizado, ¿no? Actualmente ya los pobres, bueno, si acaso técnicos que van a reparar las tuberías o algo así, ¿no? Pero sí, Pues esos ganan bien porque es un trabajo de riesgo. Los que trabajan en los drenajes y todo eso. sí, pero también, ¿no? Se les desborda el río y Sí, sí. en la medida en que formaban parte del contexto urbano, como las cloacas o la canalización, los pobres desempeñaban una función indiscutible y no podían ser considerados un peligro. O sea, básicamente lo que está diciendo es que los ricos lo que pensaban es, bueno, pues como son nuestros esclavos que nos están sirviendo, pues nos aguantamos, ¿no? Que puedan traer la peste o lo que sea, pero pues ni modo, Pues mientras ni modo, pues no se nos acerquen. tienen que chingarle.
Sí, mientras no se nos acerquen, que sigan ahí cumpliendo su función, que es Ah, básicamente lo mismo que piensa la gente de ahora, nada más que no lo dice o muchos ni siquiera son conscientes de que quedarte en tu casa y que todo te lo traigan implica todo esto. ¿no? Sí, sí, y como, por ejemplo, la clase de aquí de México ni siquiera tiene idea de cómo en realidad es este país, o sea, es como una tapadera nada más, y los que realmente son conscientes, algunos hasta, pues, no sé, se trastornan, incluso se trastornan, pero es muy poquita gente a la que le pasa eso. Ay, se me cortó. A ver, entonces, ¿qué sigue? Un Pues, peligro. ¿Sí me oyes? sí, un peligro. Ok. En el nivel en que se situaban eran bastante útiles, o sea, se refiere a los pobres. Hasta el segundo tercio del siglo XIX no se planteó el problema como un peligro y las razones son varias. ¿Quieres leerlas? Sí. Bueno, ok, primero, la razón política. Durante la Revolución Francesa en Inglaterra, durante las grandes agitaciones sociales del comienzo del siglo XIX, la población necesitada se convierte en una fuerza política capaz de rebelarse o por lo menos de participar en las revueltas. Dos, en el siglo XIX se encontró un medio que sustituía en parte los servicios prestados por la población como el establecimiento, por ejemplo, de un sistema postal y un sistema de cargadores, lo que provocó una serie de disturbios populares en protesta de esos sistemas que privaban del pan y la posibilidad de vivir a los pobres. 3. Con la epidemia de la cólera en 1832, que comenzó en París y se propagó a toda Europa, cristalizaron una serie de temores políticos y sanitarios con respecto a la población proletaria o plebeya. A partir de esa época se decidió dividir el recinto urbano en sectores pobres y ricos. Se consideró que la convivencia de los pobres y ricos en un medio urbano entrelazado constituía un peligro sanitario y político para la ciudad y ello originó el establecimiento de barrios pobres y ricos, convivencias de pobres y de ricos. El poder político comenzó entonces a intervenir en el derecho de la propiedad y de la vivienda privada. Fue este el momento de la gran redistribución en el Segundo Imperio francés del área urbana de París. Estas son las razones por las cuales hasta el siglo XIX la población plebeya urbana fue considerada como un peligro médico. En Inglaterra, país que experimentaba el desarrollo industrial y por consiguiente el desarrollo del proletariado, fue más rápido e importante. Aparece una nueva forma de medicina social sin que ello signifique que no existieran en Inglaterra proyectos de medicina del Estado al estilo alemán. Chadwick, por ejemplo, hacia el 1840 se inspiró en gran parte en los métodos alemanes para la elaboración de sus proyectos. Además, Ramsay escribió en 1846 el libro titulado Health and Sickness of the Town Populations, que refleja el contenido de la medicina urbana francesa. Es esencialmente la ley de los pobres lo que convierte a la medicina inglesa en medicina social, en la medida en la que las disposiciones de esa ley implicaban un control médico del necesitado. A partir del momento en el que el pobre se beneficia del sistema de asistencia, queda obligado a someterse a varios controles médicos. Mm, Esto me recuerda a los Estados Unidos, ¿no? A las clases Oye, privilegiadas. Mande. espera, no te escucho bien. ¿Por qué? No sé, pues yo tengo el micrófono aquí está. No sé, ¿por qué no me escuchas bien? A ver, ¿puedes activar y desactivar tu audio? A ver, ya, ¿ya me escuchas? Sí te escucho, pero más bajito y no sé por qué. A ver, Bueno, pues, a ver, ¿qué estabas diciendo? Sígueme. pues, pues en Estados Unidos, ¿no? Que me llamó la atención, tal vez voy a hablar de eso, ¿no? De la clase conservadora de los LGTB más que estaba diciendo, ¿no? Que nada debe ser gratis. O sea, el asistencialismo ni las ayudas sociales deben ser que todo el mundo debe pagar por los servicios médicos y la comida, por ejemplo. Ah. O sea, es gente burguesa, básicamente. Pues sí, así es.
Sí, gente burguesa, ahora sí que gente de clase media o alta, aunque sea LGBTB o de cualquier orientación, Pues pero sí, volvemos a lo mismo, que no tienen conciencia de que cómo está organizada la ciudad y que no todas las personas pueden tener esa postura, porque no les alcanza el dinero, básicamente. así es. Y ahorita ellos se consideran conservadores porque dicen, bueno, es que nosotros somos un país capitalista, que es de la meritocracia. Y yo desde, ay, no, si supieran que desde cuando eso ya se acabó en Estados Unidos dejó de ser la hegemonía desde hace mucho. Ahora es China y Rusia. Pues sí, nosotros porque estamos abajo de Estados Unidos, obviamente nos sigue llegando esa influencia, pero pues en realidad a fin de cuentas no deja de haber una aspiracionismo, o sea, es un aspiracionismo. México no es Estados Unidos de todas maneras. Así es, México, Estados Unidos está en decadencia capitalista, pero México nunca ha llegado a ese capitalismo nivel Estados Unidos, ni va a llegar, ni va a llegar, por- exacto. ni va a llegar, porque pues si ya Estados Unidos va de bajada, ¿tú crees que México va a subir en eso? Pues no. Va a haber los empresarios billonarios que sigue habiendo, ¿no? Carlos Slim, todos estos que ya conocemos que salen en Forbes y que sí son la élite capitalista de México, pero pues son tres. O sea, No, y que ni siquiera son de ascendencia mexicana, muchos son árabes y de otros países que se vinieron a sentar aquí por lo mismo. seguramente, ¿no? Porque luego pasa mucho eso, que es lo que llama Pierre Bourdieu el capital social, ¿no? Tú puedes emigrar a otro país y si tienes contactos, pues ya le hiciste. Claro, no es que llegar como un migrante ilegal, ¿no? Pues sí. Y más si eres parte de la diversidad sexual o de alguna minoría, pues menos ahí prácticamente o llegas a ser tratado como paria, básicamente. Así es. Ay, Bueno, ay, ¿en qué ya. te quedaste? Se, en la ley de los pobres. Ahí me quedé. De la ley de los pobres. Ujú. Bueno, entonces continúo con esta parte. A ver, esto se me está cayendo. Ah, ya ves, cuando se caen y ya. Entonces, con la ley de los pobres surge de manera ambigua un importante factor en la historia de la medicina social, la idea de una asistencia fiscalizada, de una intervención médica que constituyera un medio de ayudar a los más pobres a satisfacer unas necesidades de salud que por su pobreza no podrían atender y que al mismo tiempo permitiera mantener un control por el cual las clases adineradas o sus representantes en el gobierno garantizaban la salud de las clases y por consiguiente la protección de la población más privilegiada. Ah, claro, es lo que estábamos diciendo, ¿no? A fin de cuentas, pues se trata